El millonario ve a una empleada humilde abandonada y compra todo para cambiar su destino. El cielo estaba teñido de un anaranjado intenso, como si la ciudad ardiera en llamas. Mientras Rubén Valdez, el magnate conocido por su imperio inmobiliario, atravesaba la multitud con paso decidido. Las luces parpadeantes de sus rascacielos brillaban detrás de él, pero no había felicidad en su mirada. Un día agotador había drenado su energía, y a pesar de su fortuna, sentía un vacío innegable que lo perseguía como una sombra. La gente lo reconocía, aclamaba su nombre, pero en su pecho solo había un eco de soledad. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pequeño café, escondido entre las tiendas de lujo. La puerta se abrió de golpe, dejando salir el aroma de café fresco y el murmullo familiar de las conversaciones. Allí estaba ella, Elisa, con su sonrisa nerviosa y su mirada de fuego, sirviendo con dedicación. Su uniforme, algo desgastado, no podía ocultar el brillo de su esfuerzo y la dignidad que emanaba. Rubén se detuvo. La joven estaba hablando con un cliente, su voz suave pero firme, y por un instante el ruido de la ciudad desapareció. Él sintió una extraña conexión, como si el universo hubiera frenado el tiempo solo para ellos. Ella frunció el ceño al ver el bulto de una caja en el mostrador. Se notaba que cargaba un peso mucho más profundo que el de los pedidos que atendía. Los ojos de Elisa tenían historias que contar. Continuó su ruta hasta el coche, pero no podía dejar de pensar en ella. La imagen de su mirada llena de sueños y su disposición a luchar por su hermano pequeño, que la esperaba en casa, lo atrapó. Rubén, usualmente atrapado en un mundo superficial de negocios y lujos, decidió que tenía que cambiar algo en su vida, y esa chispa era Elisa. Al día siguiente, se presentó en la cafetería como un cliente común. Ladeó su sombrero, escondiendo su identidad mientras observaba cada rincón del lugar. La decoración era simple, pero había un calor en el ambiente que hacía que cada cliente se sintiera como en casa. Al final del día, tras una breve plática con Elisa, decidió comprar el local. Su intención era transformarlo en un espacio vibrante, un lugar donde no solo se sirviera café, sino sueños. Sin embargo, el cambio no fue fácil. Elisa, aunque agradecida, se mantenía cautelosa. Su pasado estaba lleno de traiciones y decepciones, y la idea de confiar en alguien como Rubén la consumía de miedo. Mientras él intentaba implementar cambios, escuchando las ideas de su equipo y soñando en grande, ella luchaba con su propia tormenta interna. Un día, mientras repasaba las cuentas, un correo chifó su atención. Una empresa rival, interesada en arruinar sus planes. «No permitiré que te alejen de mí», murmuró Rubén, sin saber que el verdadero enemigo no era la competencia, sino el miedo oculto de Elisa. Ambos, luchando con sus demonios, se preguntaban si podrían unirse de verdad, o si sus destinos se separarían en el instante más crucial. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El día continuó con su rutina. Rubén revisaba los proyectos para reimaginar la cafetería mientras Elisa seguía luchando con sus dudas. La chispa de transformación que él había traído la inquietaba, pero al mismo tiempo la emocionaba. Pero el viento pronto cambiaría, de forma drástica. Aquella tarde, mientras Rubén organizaba su agenda, su teléfono sonó. Era un mensaje inesperado. Maribel, su secretaria, había recibido una llamada anónima. «Hay algo que debes saber sobre Elisa», decía la voz. Rubén sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué podía ser? La curiosidad lo devoraba. No puede ser, pensó.
No podía imaginar que la joven que llenaba su mente de esperanza tuviera un pasado oscuro. Decidió investigar por su cuenta. Salió de la oficina, cruzando calle tras calle, hasta llegar nuevamente al café. Allí estaba ella, sirviendo capuchinos, con esa chispa en los ojos que lo fascinaba. Pero había algo diferente. Una sombra parecía acecharla. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, Rubén decidió volver. Miró por la ventana. Elisa hablaba con un grupo de mujeres en una mesa apartada. Una de ellas la agarró del brazo, y Rubén notó cómo Elisa se estremeció. Sus ojos se llenaron de preocupación. Algo no estaba bien. Tiró de su chaqueta y decidió entrar. ¿Todo bien, Elisa?, preguntó, con una voz apenas audible. Ella se sobresaltó, como si no lo hubiera visto venir. «Oh, Rubén, claro, todo está bien», respondió, pero su voz temblaba. «Te vi con ellas. Están aquí para...» Rubén no terminó la frase. Su mirada se desvió hacia las mujeres. Notó que una de ellas tenía una actitud desafiante. «No te metas en lo que no te incumbe, millonario», le lanzó. El clima en el café cambió de inmediato. Elisa trató de calmar la situación, pero las palabras no llegaron a tiempo. «Rubén, no, es solo un malentendido», decía, pero la presión en su voz hizo que su corazón se acelerara. En ese instante, la conversación se tornó tensa. «Dame lo que me belongs, Elisa», dijo la mujer de la mesa, moviendo los ojos. Y Rubén escuchó una palabra que hizo eco en su cabeza: deuda. El corazón de Rubén se detuvo. Una presión fría le recorrió el cuerpo. Todo su mundo se tambaleaba. Elisa se puso pálida. «No, no tengo dinero, por favor, entiéndelas», suplicó. Y ahí, en ese momento, la verdad se fragmentó como un espejo roto. Todas las suposiciones, las esperanzas, la noble fachada de la mujer que había cautivado su corazón estaban bajo amenaza. «¿Qué está sucediendo aquí?», demandó Rubén, su voz firme, pero interrumpida bruscamente por el grito de la mujer. «Ella tiene que pagar lo que debe, no es la mártir que crees». Rubén sintió un golpe en su pecho. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La impresión de la traición comenzó a calar hondo. Las llamas de su pasado, esa vida que había querido dejar atrás, regresaban con una rabia intensa. Elisa intentó explicar, pero Rubén ya no podía escuchar. «Eres como todos los demás», murmuró para sí mismo, mientras lo que había comenzado como una luz brillando en su vida se convertía en una oscura tormenta de secretos. «Rubén, escúchame», fue lo último que oyó de ella antes de que una sombra oscura lo arrastrara hacia lo desconocido, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿De verdad conocía a la mujer que había decidido salvar? ¿La historia de Elisa era solo el principio de una complicidad peligrosa? El silencio que siguió al grito de la mujer era como un eco pesado. Rubén sentía que su corazón latía de forma errática. La tensión se cortaba en el aire, pesada como el humo que dejaba atrás la ciudad al caer la tarde. Elisa miró a Rubén con ojos llenos de miedo, temiendo que toda la verdad, esos oscuros secretos que había tratado de ocultar, finalmente salieran a la luz. «Rubén, por favor, escucha», suplicó, pero la voz de la mujer desafiante la interrumpió. «Ella debe pagar. Es tiempo de saldar cuentas», dijo la mujer, su tono amenazador resonando en el pequeño café. Algunos clientes giraron sus cabezas. El murmullo de las voces y los cubiertos se desvaneció. Todos prestaban atención, sin saber si debían intervenir o dar un paso atrás. Rubén sentía que el aire se le escapaba. Esa revelación, ese deuda que flotaba en el aire, lo dejó atrapado entre la rabia y la decepción. «¿Qué clase de deuda?», preguntó. Su voz contenía una angustia que apenas podía disimular. Miró a Elisa, buscando respuestas, mientras su estómago se retorcía. «No es lo...». «¿Qué piensas?», comenzó a decir ella, la urgencia en su tono cortante, pero la presión del momento era abrumadora. «¿Acaso me estás diciendo que me has estado ocultando algo tan grave?», preguntó él, su voz simiente de dolor. La mujer que la amenazaba sonrió, disfrutando del caos que estaba causando. «Todo tiene un precio, ¿no, millonario?», le lanzó, mientras Elisa se encogía, sintiendo el impacto de cada palabra como un golpe. Rubén sintió que sus rodillas flaqueaban.
como si el peso del mundo se le viniera encima. Y en un instante, todo se fue al suelo. La mujer, furiosa y llena de golpes bajos, gritó. Ella le debe a la familia del barrio, y si no paga en 2 días, las consecuencias serán horribles. Los murmullos crecieron. La gente empezaba a moverse. Algunos se asomaban más cerca. La ansiedad llenó el café. Rubén miró a Elisa, y ella seguía pálida, miedo incrustado en su pecho. No puede ser, pensó él. No puede estar ocurriendo esto. Pero antes de que pudiera procesar todo, la mujer sacó un teléfono. Vamos a contactar a su hermano. Él también debe saber listos, dijo. Rubén se quedó helado. El hermano. Era una garantía que nadie se había atrevido a mencionar. La desesperación en el rostro de Elisa lo decía todo. No, no hagas eso, gritó ella, su voz desgarrada provocando que los murmullos se convirtieran en un silencio helado. Rubén, sintiendo por primera vez una conexión de vulnerabilidad, decidió actuar. ¡Basta!, ordenó. Se acercó a la mesa observando a la mujer desafiante. No tienes por qué amenazarla. No sé qué tipo de juego estás tratando de jugar, pero voy a ayudar a Elisa. Punto. La mujer, sorprendida por la determinación de Rubén, frunció el ceño. ¿Y con qué dinero piensas hacerlo? ¿Acaso crees que pueden arreglar su historia de un día para otro? Rubén sintió que la rabia aumentaba, pero antes de reaccionar, un grito retumbó en su mente como un disparo. Desde atrás, una figura se acercaba. Era un joven, sus ojos llenos de desesperación, su rostro empapado de miedo. «Elisa», gritó, corriendo hasta ellos. «Vine lo más pronto que pude». Era su hermano. Una marea de confusión y desespero le atravesó a Rubén. La historia se volvía más compleja. El hermano no solo era una víctima, sino la pieza central en un juego de traición. El instante se congeló. Rubén miró a Elisa y a su hermano, el pánico brillando en sus ojos. El piso pareció agrietarse bajo sus pies. ¿Quiénes eran ellos realmente? ¿Qué secretos ocultaban? Entonces, el joven se volvió hacia Rubén. ¿Eres tú quien está detrás de esto?, preguntó, señalando su cara con una mezcla de desconfianza y furia. La verdad estaba a punto de explotar, y cada secuencia de preguntas lo llevó a una revelación impactante, una que podría cambiarlo todo. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró Rubén, sintiendo un nudo en la garganta, mientras el caos se desataba a su alrededor, y lo que estaba intentando salvar se desvanecía, a pasos agigantados. La sombra del misterio se extendía y en su interior un golpe de inquietud crecía. La noche apenas comenzaba y su destino y el de Elisa estaban en juego. El ambiente del café se volvió tenso, como un chicle estirado a punto de romperse. Rubén miraba a Elisa, su mente zumbando con preguntas. Su hermano, todavía parado ahí con la mirada llena de miedo, era un golpe contundente en la realidad. ¿Qué estaba pasando realmente? Estaba claro que había algo más en esta historia, algo que no le estaban contando. «Escucha, no es así», decía Elisa, mirando a su hermano, pero su voz se ahogaba entre las miradas inquisitivas. Rubén se giró hacia el joven, sintiendo que en algún momento tendría que hacer una intervención drástica. La mujer que había amenazado a Elisa sonreía, satisfecha. Estaba disfrutando cada segundo del caos. «¿De qué se trata esta deuda?», preguntó Rubén, tratando de mantener la calma. Tenía el corazón acelerado y la rabia burbujeando en su interior. El hermano de Elisa lo miró a los ojos, como buscando respuestas. «No sé quién eres, pero lo que está en juego aquí no es solo dinero, es su vida», dijo con voz entrecortada. Rubén sintió que todo su mundo se tambaleaba. La situación se había vuelto más compleja, y cada palabra parecía desnudarlos a todos. «Mi hermana no es como piensas. Está atrapada en algo que no puede manejar», agregó el hermano, su voz ahora sonando más fuerte, más clara. «¿Qué quieres decir con no es como piensas?», cuestionó Rubén, sintiendo que cada vez estaba más enredado en un juego que no comprendía. Elisa se quedó callada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, como si estuviera a punto de estallar. «Es una deuda con gente peligrosa», dijo el hermano bajando la voz. «La familia con la que está tratando no es cualquier familia. Tienen conexiones que ni te imaginas. Si no paga lo que debe, va a haber consecuencias. No solo para ella, sino para todos nosotros».
Las palabras golpearon a Rubén como un puñetazo en el pecho. Su mente trataba de armar las piezas del rompecabezas y la ansiedad crecía. ¿Qué debía hacer? Justo antes de que pudiera formular una respuesta, la mujer desafiante interrumpió. «Chicos, el tiempo se nos acaba. El plazo es el plazo», dijo, enfatizando cada palabra, mientras miraba a Elisa con una mezcla de desprecio y satisfacción. Fue entonces cuando, en medio del tumulto, el hermano de Elisa sacó un pequeño paquete de su mochila. Los ojos de Rubén se abrieron de par en par. «¿Qué es eso?», preguntó, pero el chico no respondió. Solo miró hacia la mesa, donde la mujer lo observaba con desdén. Rubén sintió como si una ola de frío lo recorriera. Las piezas daban vueltas en su mente. «No lo hagas», gritó Elisa, extendiendo la mano hacia su hermano. Pero era demasiado tarde. La tensión se cortó en el aire cuando el joven soltó el paquete sobre la mesa. La explosión, que siguió, fue ensordecedora. El lugar estalló en un caos de gritos y desesperación. La mujer cayó hacia atrás, y el resto de los clientes se lanzó al suelo, cubriendo sus cabezas. Rubén sintió que el tiempo se detenía, mientras todo se convertía en una nube de polvo y confusión. Al mirar a Elisa, el horror en su rostro era indescriptible. Estaba paralizada. «¿Qué has hecho?», grité a su hermano, que ahora se tambaleaba, asustado. El momento destrozó la frágil línea de confianza que intentaban construir. Era un punto sin retorno. El caos reinaba en el café, y en ese instante Rubén se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre Elisa, su historia, su lucha, se habían descifrado en una nueva dimensión, que aún no comprendía del todo. Mientras trataba de mover a la gente y buscar a Elisa entre la multitud que se dispersaba, un susurro en el aire le hizo helar la sangre. «No puedes salvarla», resuena una voz que no reconocía. Era como un eco helado que lo perseguía en la confusión. A medida que el polvo comenzaba a asentarse, Rubén pudo ver el rostro de Elisa, destrozado, pero lleno de un nuevo tipo de determinación. Pero en ese momento, algo dentro de él se quebró. ¿Podría realmente confiar en ella después de saber que su vida estaba envuelta en problemas tan oscuros? ¿Era posible amar a alguien que estaba tan lejos de su mundo, tan llena de secretos? La noche apenas comenzaba, pero en el aire ya se podía sentir el peso de la incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora con ellos? ¿Cuánto más oscuro podía volverse todo? La tensión seguía creciendo y el destino de todos ellos pendía de un hilo. El ambiente del café se volvió tenso, como un chicle estirado a punto de romperse. Rubén miraba a Elisa, su mente zumbando con preguntas. Su hermano, todavía parado ahí con la mirada llena de miedo, era un golpe contundente en la realidad. ¿Qué estaba pasando realmente? Estaba claro que había algo más en esta historia, algo que no le estaban contando. «Escucha, no es así», decía Elisa, mirando a su hermano, pero su voz se ahogaba entre las miradas inquisitivas. Rubén se giró hacia el joven sintiendo que, en algún momento, tendría que hacer una intervención drástica. La mujer que había amenazado a Elisa sonreía satisfecha. Estaba disfrutando cada segundo del caos. «¿De qué se trata esta deuda?», preguntó Rubén, tratando de mantener la calma. Tenía el corazón acelerado y la rabia burbujeando en su interior. El hermano de Elisa lo miró a los ojos, como buscando respuestas. «No sé quién eres, pero lo que está en juego aquí no es solo dinero. Es su vida», dijo con voz entrecortada. Rubén sintió que todo su mundo se tambaleaba. La situación se había vuelto más compleja, y cada palabra parecía desnudarlos a todos. «Mi hermana no es como piensas. Está atrapada en algo que no puede manejar», agregó el hermano, su voz ahora sonando más fuerte, más clara. «¿Qué quieres decir con no es como piensas?», cuestionó Rubén, sintiendo que cada vez estaba más enredado en un juego que no comprendía. Elisa se quedó callada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, como si estuviera a punto de estallar. «Es una deuda con gente peligrosa», dijo el hermano, bajando la voz. «La familia con la que está tratando no es cualquier familia. Tienen conexiones que ni te imaginas. Si no paga lo que debe, va a haber consecuencias. No solo para ella, sino para todos nosotros».
Las palabras golpearon a Rubén como un puñetazo en el pecho. Su mente trataba de armar las piezas del rompecabezas y la ansiedad crecía. ¿Qué debía hacer? Justo antes de que pudiera formular una respuesta, la mujer desafiante interrumpió. «Chicos, el tiempo se nos acaba. El plazo es el plazo», dijo enfatizando cada palabra mientras miraba a Elisa con una mezcla de desprecio y satisfacción. Fue entonces cuando, en medio del tumulto, el hermano de Elisa sacó un pequeño paquete de su mochila. Los ojos de Rubén se abrieron de par en par. «¿Qué es eso?», preguntó, pero el chico no respondió, solo miró hacia la mesa, donde la mujer lo observaba con desdén. Rubén sintió como si una ola de frío lo recorriera. Las piezas daban vueltas en su mente. «No lo hagas», gritó Elisa, extendiendo la mano hacia su hermano, pero era demasiado tarde. La tensión se cortó en el aire cuando el joven soltó el paquete sobre la mesa. La explosión que siguió fue ensordecedora. El lugar estalló en un caos de gritos y desesperación. La mujer cayó hacia atrás y el resto de los clientes se lanzó al suelo, cubriendo sus cabezas. Rubén sintió que el tiempo se detenía mientras todo se convertía en una nube de polvo y confusión. Al mirar a Elisa, el horror en su rostro era indescriptible. Estaba paralizada. «¿Qué has hecho?», gritó Rubén a su hermano, que ahora se tambaleaba, asustado. El momento destrozó la frágil línea de confianza que intentaban construir. Era un punto sin retorno. El caos reinaba en el café, y en ese instante Rubén se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre Elisa, su historia, su lucha, se había descifrado en una nueva dimensión que aún no comprendía del todo. Mientras trataba de mover a la gente y buscar a Elisa entre la multitud que se dispersaba, un susurro en el aire le hizo helar la sangre. «No puedes salvarla», resonó una voz que no reconocía. Era como un eco helado que lo perseguía en la confusión. A medida que el polvo comenzaba a sentarse, Rubén pudo ver el rostro de Elisa, destrozado, pero lleno de un nuevo tipo de determinación. En ese momento, algo más ocurrió. El sonido de sirenas rompió la noche, acercándose rápidamente. La guardia urbana, la policía, llegaba con pistolas listas, pero eso no fue lo que dejó a Rubén helado. Una figura encapuchada apareció en la entrada del café, empujando la puerta con una fuerza brutal. Todo se detuvo. La multitud contuvo la respiración. La figura levantó la cabeza, y Rubén reconoció el rostro. «Tú», murmuró. El aire le cortaba la garganta. Era Luca, su viejo amigo, el que había jurado cambiar de vida y dejar atrás el crimen. En un instante, todas las certezas que había construido se desmoronaron. «Lo siento, Rubén», dijo Luca, la voz llena de una mezcla de arrepentimiento y desafío. «Tu vida y la suya están más conectadas de lo que imaginas». Un choque de emociones llenó el café. Preguntas comenzaron a girar en la cabeza de Rubén. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos escondía Elisa? ¿Por qué estaba Luca aquí, en un lugar así, cuando había prometido no volver? La mirada de Elisa se tensó. El rostro de su hermano mostró miedo y confusión. El hilo que unía sus destinos parecía más frágil que nunca, y mientras las sirenas resonaban, Rubén se dio cuenta. No solo necesitaba salvar a Elisa. La vida que había construido estaba por volverse indefinible, y el tiempo se estaba acabando. La figura encapuchada se quedó en la entrada, y una tensión eléctrica recorrió el ambiente. Rubén sintió que se le caía el mundo al suelo. Era Luca, su viejo amigo, pero las cosas no eran lo que parecían. Luca era un hombre que había evocado recuerdos de juventud, de días más simples, pero ahora estaba allí, en medio del caos, como un recuerdo oscuro que había vuelto. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rubén, su voz tensa. La confusión en el aire era espesa, casi como un olor a quemado. «Lo siento, Rubén, no quería que esto pasara», dijo Luca, mirando alrededor con desconfianza. «Pero hay cosas más grandes en juego. No puedes salvarla». «¿Qué estás diciendo?», gritó Rubén. Su corazón latía con fuerza. «Elisa no está en peligro por nada. Esta situación es un malentendido». Las sirenas sonaban más cerca. La mujer desafiante detrás de la mesa observaba la escena con una sonrisa burlona. «No hay malentendidos aquí, millonario. El tiempo se está acabando», dijo ella, como si disfrutara el espectáculo.
Y en ese momento algo inesperado sucedió. Luca, con un gesto rápido, levantó su mano. Rubén no lo vio venir. Un de metal brilló a la luz tenue del café. «¡Baja!», gritó Rubén, instintivamente protegiendo a Elisa. El estruendo fue ensordecedor. No un disparo, sino un petardo, pero lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas del café. La gente gritaba. Algunos se arrojaron al suelo. Otros corrían hacia la salida. El caos era total. Cuando el polvo se asentó, Rubén miró a su alrededor. La figura de Luca había desaparecido entre la confusión. A su lado, Elisa estaba completamente pálida. Su hermano entró en pánico. «Tienes que irte. No podemos quedarnos aquí». Rubén sintió un nudo en la garganta. Quería proteger a Elisa, pero la conexión entre ellos se estaba oscureciendo con todos esos secretos. «¿Qué está pasando?», le preguntó, su voz temblorosa. «¿Quién es Luca realmente?». Elisa lo miró con ojos llenos de lágrimas. Es parte del pasado que no te he contado. Él y su familia están involucrados en todo esto». De repente todo cobró sentido. Una parte de Rubén se sentía traicionada, pero la otra parte, más empática, entendía que Elisa había estado luchando por su vida y la de su hermano. «¿Y ahora qué?», murmuró. «¿Cómo vamos a salir de aquí?». La presión del momento le oprimía el pecho. El hermano de Elisa tomó su mano. «No escuches nada de lo que te diga. Debemos irnos ya». Y mientras se movían, el café se iluminó con luces azules y rojas. Los policías llegaron justo en el momento. Rubén miró hacia atrás y vio que la mujer desafiante sonreía, como si todo estuviera bajo control. «Rápido, por aquí», dijo el hermano, sacando a Elisa hacia la salida de emergencia. Rubén sintió que su mundo se desmoronaba. No solo estaba poniendo en riesgo a Elisa, sino que ella también estaba inmersa en un juego del que no tenía idea. «No, es más complicado de lo que parece», gritó. Pero Elisa y su hermano ya estaban afuera, y él no sabía si seguirlos o enfrentar a la mujer. El caos reinante parecía burlarse de sus elecciones. De repente, detrás de él, sintió un tirón en su chaqueta. La mujer lo estaba mirando fijamente. «¿No crees que comprenderás la verdad en al menos un segundo?», le preguntó con una sonrisa siniestra. El ruido de la multitud lo rodeaba, pero en su mente todos los misterios empezaron a colisionar. ¿Qué secretos guardaba Elisa? ¿Por qué Luca había aparecido de repente? Antes de que pudiera procesar todo, la mujer le susurró. «¿Sabías que Elisa no es quien crees que es?». El mundo se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Apenas pudo respirar. ¿Qué significaba eso? Las luces de la policía iluminaban la escena. El pánico crecía, y él se encontró atrapado entre la angustia de proteger a la mujer que amaba y la verdad que empezaba a desmoronarse ante sus ojos. ¿Quién era realmente Elisa? ¿Realmente podía salvarla? Mientras la noche caía, las preguntas se acumulaban y su destino se tornaba más incierto que nunca. La figura encapuchada se quedó en la entrada, y una tensión eléctrica recorrió el ambiente. Rubén sintió que se le caía el mundo al suelo. Era Luca, su viejo amigo, pero las cosas no eran lo que parecían. Luca era un hombre que había evocado recuerdos de juventud, de días más simples, pero ahora estaba allí, en medio del caos, como un recuerdo oscuro que había vuelto. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rubén, su voz tensa. La confusión en el aire era espesa, casi como un olor a quemado. «Lo siento, Rubén. No quería que esto pasara», dijo Luca, mirando alrededor con desconfianza. «Pero hay cosas más grandes en juego. No puedes salvarla». «¿Qué estás diciendo?», gritó Rubén. Su corazón latía con fuerza. «Elisa no está en peligro por nada. Esta situación es un malentendido». Las sirenas sonaban más cerca. La mujer desafiante detrás de la mesa observaba la escena con una sonrisa burlona. «No hay malentendidos aquí, millonario. El tiempo se está acabando», dijo ella como si disfrutara el espectáculo. Mientras la tensión crecía, algo en la mirada de Rubén cambió. No era solo confusión, sentía un hormigueo de inquietud. De pronto, algo dentro de él se encendió. «¿Qué clase de juego es este? ¿Qué tienes que ver tú con Elisa?». Luca dio un paso adelante,
Y justo cuando Rubén pensaba que recibiría respuestas, el hermano de Elisa apareció de la nada. «Aléjate de él, Luca», gritó. Su sonrisa se había desvanecido. «No le digas nada». Sin embargo, lo que siguió dejó a todos helados. La mujer desafiante dio un paso al frente, y con una sonrisa maliciosa, levantó su teléfono, mostrando una serie de fotos. «¿Te gustaría ver el verdadero secreto, Rubén?» La pantalla brilló, mostrándole a Rubén imágenes de Elisa, pero no eran las que él conocía. Había fotos de ella en un lugar lujoso, con personas que Rubén no reconocía. Eran figuras que pululaban entre los círculos de criminales que él había intentado dejar atrás. «¿La ves aquí? Esa es tu querida Elisa ligando con el peligro», dijo la mujer con burla. Rubén sintió como si el aire se le escapara. «No, no puede ser», murmuró. La incredulidad lo consumía. A su lado, Lucas se veía igual de impactado. «Esto no es verdad», intentó defender a Elisa, pero ya era demasiado tarde. Elisa, que había estado tratando de acercarse a Rubén, se detuvo en seco, transformada, con una expresión de horror en su rostro. «No, esto no es lo que parece», balbuceó, pero su voz no sonaba convincente. El hermano de Elisa la miraba. La traición se sentía tangible. «¿Es cierto?», preguntó, temblando de rabia y sorpresa. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar. Algunos clientes se estaban levantando, buscando salir del café. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», gritó, el dolor golpeando cada palabra. Rubén no podía entenderlo. Había creído en Elisa, en su nobleza, en su lucha. Pero ahora, esos vídeos la mostraban en un mundo oscuro. «¿Con quién estás involucrada realmente?», le preguntó. Su voz ahora sonaba quebrada. La mirada de Elisa se endureció, y en lugar de contestar, cerró los ojos, como si estuviera previendo lo inevitable. «Rubén, escucha», comenzó, pero fue interrumpida por el grito de la mujer. «Elisa es una traidora, y yo estoy aquí para cobrar las deudas». Su risa resonó en el silencio creciente. La desesperación llenaba el aire. Rubén se sentía atrapado, su mente en un torbellino. «No puedo creer que esto esté pasando», pensó. En ese instante, una explosión de pólvora sonó. Rubén sintió el suelo temblar bajo sus pies. Una serie de disparos resonaron desde el exterior del café. La policía había llegado de verdad. La confusión aumentó, y mientras la gente comenzaba a gritar y a moverse, Rubén miró a Elisa una última vez. Ella estaba paralizada, perdida en sus pensamientos, con una lágrima rodando por su mejilla. «Rubén, pero no pudo terminar. Todo lo que había creado, su amor, su fe en ella, terminó por desmoronarse mientras otros empezaban a rodear el lugar. La mujer burlona sonriendo al ver el caos desatarse. Rubén se sintió desgarrado. ¿Realmente conocía a la mujer que había amado? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. De repente, la puerta se abrió violentamente. Y una figura encapuchada apareció, cubierta de una oscuridad ominosa. «¡Todos al suelo!», gritó, y Rubén sintió que la realidad se desmoronaba aún más. ¿Quién era esa figura? ¿Por qué estaba allí? El caos se intensificó. Gritos, caras asustadas, y la figura avanzando. Todo estaba en juego. La vida de Elisa, su propia cordura y una verdad profundamente enterrada estaban a punto de ser revelados. Mientras la sirena de la policía se acercaba, Rubén se preguntó, ¿estaba preparado para enfrentar lo que sea que siguiera? La noche estaba lejos de terminar, y el misterio apenas comenzaba a desvelarse. La figura encapuchada se quedó en la entrada, y una tensión eléctrica recorrió el ambiente. Rubén sintió que todo se le caía encima. Era Luca, su viejo amigo, pero las cosas no eran lo que parecían. La confusión palpitaba como un eco en su mente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rubén, la voz tensa, como si estuviera tratando de levantar un peso invisible. Las sirenas retumbaban a lo lejos. El estruendo del corazón de Rubén resonaba en sus oídos. «Lo siento, Rubén. No quería que esto pasara», dijo Luca, mirando nerviosamente a su alrededor, como si el aire estuviera cargado de algo peligroso. «Pero hay cosas más grandes en juego. No puedes salvarla». Rubén no comprendía. «¿Qué estás diciendo?», gritó. Un torrente de emociones lo invadió. «Elisa está en peligro.
No por mí, sino por ella misma. Esta situación es un malentendido. La mujer desafiante detrás de la mesa se rió, un sonido que cortaba el aire. No hay malentendidos aquí, millonario. El tiempo se está acabando, dijo con un brillo malicioso en los ojos. Y en ese momento, algo en la mirada de Rubén cambió. Ese no era solo un juego de palabras. Sentía que la verdad se iba desenrollando ante él, como un hilo que se estiraba hasta romperse. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la mujer levantó su mano, apuntando con su teléfono, mostrando una serie de imágenes en la pantalla. «Mira», dijo, volviendo la cara de Rubén hacia la luz brillante. «Aquí está tu querida Elisa. No es quien crees que es». Rubén sintió cómo el aire se le escapaba, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Las fotos mostraban a Elisa en una fiesta de lujo, riendo con personas que él jamás había visto. Su corazón se detuvo. «No puede ser», murmuró. A su lado, Luca se veía igual de impactado. «Esto no es verdad», trató de decir, pero las dudas comenzaban a carcomer su determinación. Elisa se quedó quieta, paralizada. El horror en su rostro destilaba confusión. «No, eso no significa nada», balbuceó. Su voz se ahogaba en la neblina de la sala. Antes de que pudiera terminar, el hermano de Elisa apareció. «Aléjate de ella, Luca», gritó, el terror reflejado en su mirada. «No le digas nada, es la verdad», repitió la mujer, disfrutando cada minuto de su poder. Se desata a su alrededor. Gritos, rostros asustados, el hermano de Elisa temblando. Y Rubén, sintiéndose atrapado en una tormenta de confusión y rabia, miró a Elisa. Ella estaba en un mar de desconfianza y decepción, y él no tenía idea de cómo ayudarla. Justo cuando todo parecía caer, hubo un estallido, un ruido seco y, ensordecedor de fuera, era un disparo. La gente gritó y el pánico se desató. «¡Al suelo!», se escuchó de varias voces al unísono. Y Rubén sintió el terror llenarlo. Las luces de la policía iluminaban el lugar desde fuera, pero no solo eso. En medio del caos, Luca estaba en el suelo, sujetando un arma. «No querrás que esto termine mal para todos, Rubén», dijo, su voz intensa, llena de miedo. Rubén se quedó helado. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Luca había estado involucrado en toda esta locura? La confusión se volvió más profunda. Elisa, entre lágrimas, gritó: «Luca, no hagas esto, no tienes que seguir este camino». El hermano de ella, temblando de furia, gritó: «Tú prometiste no volver a esto, eres un traidor». De repente, una voz profunda resonó por encima del tumulto. «Basta». Era un oficial de policía que entraba con su arma en mano. «Todos al suelo». El silencio se apoderó del café. Rubén no podía creer lo que estaba pasando. Había un juego más grande del que todos ignoraban. Todo se torcía a su alrededor. ¿Qué más había detrás de esta verdad sombría? ¿Quién era realmente Elisa? ¿Su vida estaba ligada a las sombras de su pasado? Esa pregunta lo atormentaba mientras la escena se desenfrenaba ante sus ojos. El mundo a su alrededor se rompía. La noche había comenzado, pero el horror apenas empezaba. La sensación de que todo se iba de las manos lo dejó sin aliento. ¿Cómo salir de este lío? Mientras las luces rojas y azules parpadeaban, Rubén sentó un nudo en la garganta. El caos apenas comenzaba a tomar forma, y una verdad devastadora se acercaba como una tormenta. ¿Cuántas capas de secretos quedaban por revelar en la vida de Elisa? ¿Podría realmente salvarla antes de que fuera demasiado tarde? El ambiente en el café se volvió casi irrespirable. La figura encapuchada, Luca, lanzó otra mirada nerviosa a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? Rubén sintió cómo el peso de la situación le oprimía el pecho. Era como si el aire estuviera cargado de una electricidad peligrosa. «Luca, ¿qué demonios estás haciendo aquí?», le gritó Rubén, desesperado. A su lado, Elisa, visiblemente afectada, se acercó, pero el miedo la mantenía paralizada. Su hermano seguía tenso, observando a Luca como si esperara un ataque. «Lo siento, no debía parecerme así. Hay cosas más grandes en juego. No puedes salvarla», dijo Luca, más serio que nunca. Rubén no entendía. ¿Salvar a quién? Estás en medio de un lío, amigo. De verdad, no entiendo nada. Luego volvió su mirada a Elisa, buscándola.
¿Qué significa esto? ¿Quién es realmente él para ti? De repente, un sonido ensordecedor estalló por la puerta del café. Un grupo de policías entró, armas en mano. «Anzuelo, estamos aquí por un desorden», ordenó uno de ellos. El caos estalló. Gritos, empujones, el calor de la confusión se apoderó del lugar. Rubén sintió que su corazón se aceleraba. «Elisa, ven aquí», gritó, intentando atravesar la marea de gente. Pero el ruido y el pánico lo rodeaban cada vez más. La mujer desafiante sonrió en medio de la confusión, como si todo estuviera bajo control. Pero algo no encajaba. «Rubén», gritó Elisa, pero su voz estaba ahogada por el bullicio. La mirada de ella era un rayo de desesperación. La figura de Luca se volvió hacia Rubén, su rostro ahora sereno. «Tienes que escucharme. Lo que se revela hoy cambiará todo. No todos pueden salir ilesos». Antes de que pudiera terminar, una explosión resonó. Un destello brillante llenó el café, y el sonido hizo eco en cada rincón. Rubén se cubrió instintivamente. El desconcierto estalló en la multitud. Luego el caos se detuvo. En medio de la neblina, una figura en el suelo dejó caer un objeto. Rubén lo vio rodar. Una caja pequeña con una marca que reconoció. Era un dispositivo de rastreo. «No», murmuró para sí mismo, mientras su mente comenzaba a conectar los puntos. Elisa miraba entre asustada y confundida. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz casi un susurro. Pero antes de que Rubén pudiera explicarle, la mujer desafiante se acercó a la figura de Luca, una sonrisa despectiva en su rostro. «Lo siento, amigo, pero tu tiempo se ha acabado». Y sin más, sacó un arma. Un profundo silencio siguió en la habitación. Las miradas se concentraron en ella. «¿What?», fue lo único que Rubén pudo pensar. ¿Qué estaba pasando realmente? Y luego la mujer apuntó a Luca. Todo pasó en un segundo. El sonido del disparo rompió. El silencio como cristales. Rubén sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Se lanzó hacia adelante gritando, «¡No!». Pero la escena se desarrolló como en cámara lenta. Luca cayó al suelo, y la mujer se rió, como si todo fuera parte de un juego. La inseguridad en el aire se volvió palpable. Elisa gritó, su hermano se desplomó a su lado. «¡No! ¡Luca!». Ella se lanzó a su lado, las lágrimas brotaron de sus ojos. Rubén sintió que el aire se le escapaba. Un grito resonante llegó desde la multitud. «¡Espera!». Era un oficial de la policía. «Detente, no dispares más». La tensión creció como una ola, aplastando a todos. Pero antes de que Rubén pudiera hacer algo, la mujer desapareció en medio de la confusión. Su risa se desvaneció en la distancia. Luca estaba en el suelo, y el mundo entero se volvió gris. «¿Cómo? ¿Por qué?», pensó Rubén, mientras se hundía en el horror de lo que acababa de suceder. ¿Era posible que esa mujer hubiera estado manipulando todo desde el principio? La voz del hermano de Elisa se quebró. «¿Cuánto más está ocultando Elisa?». Miró a Rubén, la rabia y el dolor reflejados en su mirada. «Tú te metiste con ella, te creíste su caballero». Rubén se dio cuenta de que el rayo que arrasaba su mundo no era solo la desaparición de Luca. En algún lugar oculto había más, y él estaba a punto de descubrirlo. Mientras el café temblaba con la llegada de más policías, un oscuro secreto se estaba revelando, y el dilema de quién era realmente Elisa lo estaba destruyendo desde adentro. La noche apenas comenzaba, pero el caos pronto revelaría verdades que ya no podrían ocultarse. ¿Realmente conocía a la mujer que había decidido salvar? El giro del destino en sus manos lo llenaba de angustia, porque pronto todo cambiaría de nuevo. El estruendo del disparo resonó en el café como un eco aterrador. Rubén sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡No, Luca!», gritaron en coro las voces a su alrededor, pero el tiempo parecía haberse detenido para él. Luca yacía en el suelo, un charco de sangre difuminando el suelo de baldosas. El horror se apoderó de Rubén. Las lágrimas afloraban en sus ojos. «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrada, mientras un torrente de recuerdos de su viejo amigo inundaban su mente. La traición, la desesperación, la verdad latiendo como una herida abierta. El café estalló en caos. La gente gritaba. Algunos intentaban huir.
mientras Elisa caía de rodillas al lado de su hermano. Sus lágrimas brotaban como cascadas. «Luca, no», ella gritó, sacudida por la angustia. El hermano de Elisa, pálido y tembloroso, los ojos desbordando dolor y rabia, miraba a Rubén. «Este es tu culpa», vociferó, como si cada palabra fuera un puñal dirigido a su corazón. «No, él», Rubén comenzó a decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El caos se desplazaba alrededor, pero todo parecía distorsionado. La figura de la mujer desafiante se desvanecía entre las sombras del pánico, riendo como si el dolor ajeno le alimentara el alma. «¡Fuera, todos fuera!». El oficial de policía exigía avanzar, pero en el fondo la veracidad de la situación cortaba más profundo que cualquier disparo. La luz de las sirenas se reflejaba en cada rostro, cada mirada, electrizaba el aire con la tensión de lo inexplicable. Rubén se movía entre la multitud, buscando a Elisa, su corazón latiendo con fuerza. Un tambor agitado por el miedo, finalmente encontró su mirada perdida, la confesión de su amor distante. «Elisa, ven aquí», gritó. Ella se levantó, el terror y la angustia colisionando en su rostro. «Rubén, yo», comenzó a decir, pero el tiempo no la dejó completar su oración. «Es todo un plan. Todo lo que ha pasado fue su culpa», gritó el hermano de Elisa, su voz entrelazada con el desgarrador grito de Elisa, quien ahora entendía que la red de secretos había sido más extensa de lo que pensaba. Sus ojos se encontraron, y en ese instante Rubén sintió que el amor que había florecido entre ellos estaba peligrosamente al borde de desvanecerse. «Nos han mentido, todos nos han mentido», exclamó Rubén, mirando a la mujer que había encadenado sus destinos de la manera más retorcida. «¿Qué más escondías, Elisa? ¿Quién eres realmente?». La pregunta flotó en el aire, tensa, punzante. Las lágrimas de Elisa cayeron por su mejilla, un torrente de dolor. Soy alguien que intenta sobrevivir», murmuró, su voz quebrándose. «Estuve atrapada en un mundo que no debí entrar. Los peligros que me rodean no son solo míos, son de todos». «¡Basta!», rugió su hermano, matando la tensión entre ellos. «No te compadezcas, Elisa. Todo lo que hiciste, cada elección, me ha llevado aquí». Las palabras resuenan como disparos en su corazón. La verdad sobre su vida, sobre la vida de ellos, se revelaba. Y Rubén sintió que el caos de sus propias decisiones lo devoraba. «Quizás no haya nada que hacer», dijo Rubén. El nudo en su garganta se volvía inaguantable. Pero antes de que pudiera decir más, la mujer desafiante apareció de nuevo, riendo como si todo fuera un juego. «Las mentiras siempre encuentran su camino. ¿No es así, Rubén?». La tensión creció rápidamente, como si el universo se fuera a desintegrar. «¡Calla!», gritó Elisa, mientras los oficiales comenzaban a rodear el lugar. El bullicio de voces en pánico inundaba el café. «No me pidan que elija entre ellos». Ella se volvió hacia Rubén, una mirada de resignación en su rostro. «Si algo sucede aquí, por favor, protege a mi hermano». Rubén miró a su alrededor y en un instante de claridad se dio cuenta de que había una posibilidad. «Una última oportunidad. Nadie va a perder esta noche. De una manera u otra, vamos a salir de esto juntos». Su voz resonó con una fuerza que sorprendió a todos. ¿Pero acaso habían llegado demasiado lejos? Momento a momento, la situación se desenvuelve, cada uno lanzándose hacia un futuro incierto. Rubén sintió que el aire se calmaba por un instante. La mirada de Elisa era una mezcla de esperanza y desesperación. «Voy a luchar por ti y por nosotros», prometió, sellando un pacto de redención. Mientras los oficiales se acercaban para separar el caos del café, el estruendo de la realidad era inminente. Pero en medio de la tormenta, por primera vez, Rubén sintió que había una luz en su interior. «Vamos», gritó mientras tomaba la mano de Elisa, dispuesto a enfrentar un futuro incierto juntos. La noche se convertía en su refugio, y la idea de lo que vendría les llenaba el alma de una extraña certeza. Todos los secretos, mentiras y traiciones tenían un final. Con esa promesa, Rubén y Elisa cruzaron la puerta.
Y más allá de la confusión, sentían que aunque cada paso era incierto, juntos podrían encontrar un nuevo camino. Y hablando de caminos, amigos, este viaje no termina aquí. Necesito que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte el siguiente capítulo lleno de historias fascinantes que vendrán. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarte a que más personas conozcan esta increíble narrativa. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Tienes que suscribirte ahora. Esto es más que una historia, es el principio de la aventura. No esperes ni un segundo más.